Hola, soy Fernando Vivas, estamos en Cuéntame Otra. Y esta semana, pues, estamos cabalgando sobre dos noticias, ¿no? Todavía queda la estela de la liberación de los rehenes, una liberación que no es ningún motivo de alegría, ¿no? Una liberación tras la cual hay que hacer un control de daños, ¿no? Y el país se encuentra, o se encontraba haciendo ese control de daños hasta que nos sale el peritaje de Conga, que es un tema también serísimo porque así como lo que ha pasado en la zona de Camisea, por Quitén y Quepachiato, que pone en tela de juicio nuestra seguridad interna, bueno, pues lo de Conga pone en tela de juicio el modelo de crecimiento y de desarrollo. Entonces son dos temas cruciales que van mucho más allá de las incidencias legales en el caso de Conga, violentas en el caso de la liberación de los rehenes, que tenemos que analizar, reflexionar y no quedarnos en la superficie sin ver cómo, por ejemplo, en el caso de la liberación de los rehenes, detrás está el tema del narcotráfico, y eso lo vamos a conversar luego con un invitado experto en ello, que es Jaime Antesana. Hablemos un poco de Conga. ¿Va o no va? Si uno escuchaba ahora las dos tandas de la presentación inicial, los prolegómenos el prólogo al peritaje, que todavía no ha sido colgado en la internet, y que el propio ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, ha dicho que, pidiendo disculpas, que esto puede ser algo caótico, y en efecto lo es. Lo que tenemos es pues una serie de afirmaciones muy cautelosas, con una cautela increíble. Estos peritos son pues expertos también en prevención de conflictos, porque hablan con una cautela y sueltan por ahí unas perogrulladas. Un perito dijo, ¿no?, que no hay impacto cero, y la frase ha quedado y ha calado, ¿no? No hay impacto cero. Bueno, claro que no hay impacto cero. Y luego, ya en el resumen que hizo Manuel Pulgar Vidal, a quien lo entrevistamos acá una vez, pocos días antes de que fuera ministro, y también nos sorprendió porque es alguien que lo ilustra y lo deja uno con una sensación de ser ilustrado, pero en el fondo es una ilustración monocorde, nada conflictiva, que no responde las curiosidades y las inquietudes claves que tiene uno, pero sí lo ubica uno en un marco teórico para entender un problema, porque sabe mucho de lo que está hablando. Es tan experto en temas de medio ambiente como en la legislación sobre el medio ambiente, o sea que está perfecto para ministro, ¿no? Pero justamente hizo gala, ¿no?, de esta exposición monocorde, que dice cosas que son ciertas, que obligan a pensar un poco, pero en el fondo uno se da cuenta que no está soltando prenda, no suelta prenda. Dijo que, eso sí quedó muy claro, ¿no?, que los peritos habían visto que no se puede hablar del agua para todas las estaciones, porque en los meses húmedos hay más agua, en los meses secos hay menos agua, ¿no? Entonces, con esas perogrulladas poco uno puede decir. Por allí un perito dijo que se planteaban algunos cambios sustanciales, pero sin poner ejemplos, y no queda del todo claro si esos cambios sustanciales son respecto al estudio de impacto ambiental que se cuestionó, o los cambios sustanciales respecto a cómo se plantea el proyecto de Conga para las empresas que lo llevarían a cabo, ¿no? Entonces, y luego no sabemos exactamente cuál va a ser la decisión final que tome el gobierno luego de cada sector, o sea, medio ambiente, agricultura, justicia, evalúen, ¿no? Esa será la decisión que diga Conga va o no va desde el gobierno, y estamos pues en una tensísima negociación con el gobierno regional y el Frente de Defensa de Cajamarca, ¿no? Paralelamente, casi mientras se cerraba una conferencia, empezaba el presidente regional Santos en Cajamarca con sombrero típico, también en ese lenguaje que decía, ha sido una gran victoria para el pueblo de Cajamarca, pero en realidad todavía no sabemos de qué estamos hablando, porque
a fin de cuentas lo que plantea es que le hará su propio peritaje al peritaje. A ver, veamos un video de Conga. Indudablemente es un desafío. Estamos diciendo, yo quiero extraer un recurso de la tierra, que es el que mueve a hacer estas inversiones y estas actuaciones, el recurso oro y cobre en este caso, y tengo en ese mismo contexto natural, biológico, yo tengo un otro bien de inmenso valor que es el agua. Entonces, lo importante, y es donde hemos querido poner el máximo empeño en esas propuestas, es salvaguardar y tener garantías de salvaguardia. Es decir, que se marcan una serie de pautas y una serie de controles para poder hacer el seguimiento y que si se realizan estas actuaciones se pueda salvaguardar. No existe, y permítanme que lo diga así, el impacto cero no existe. El que estemos aquí reunidos estamos afectando, no sé, a la huella del carbono, con electricidad, con micrófono, o sea, no existe el impacto cero. Lo que hay que buscar es el equilibrio y las medidas compensatorias para que el resultado final cumpla con esas cuatro soportes: el económico, el social, el ambiental y también el técnico. Y eso tiene que ser una situación de equilibrio, de tal manera que se pueda conseguir aprovechar el oro por toda la ventaja, el oro y el cobre, porque parece que el oro es porque brilla más que el cobre, pero los dos son importantísimos hoy día, y al mismo tiempo se puedan mejorar las garantías de abastecimientos de agua en los habitantes de aquel contorno y se pueda salvaguardar de cara a los hijos de nuestros hijos, que van a ser también los que el día de mañana nos dirán si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Qué simpático este señor. No suelta prenda, no dice nada, da una exposición de profesor muy didáctica, pero no ha soltado nada sobre el peritaje. Pero qué simpático, que lo podría escuchar horas, ¿no? Pero esto significa que todavía la cosa no está resuelta. El gobierno y los cajamarquinos están en una tensísima negociación. La negociación simbólica, que nos la describía así hace unos días Carlos Tapia, y luego viene pues una negociación ya que esperemos mejor que sea sobre la mesa de diálogo que sobre los enfrentamientos entre la población y las fuerzas del orden, ¿no? Así que dejamos ahí macerando el tema de Conga, y en espera de leer y que con expertos que los habrá aquí en otros programas decodifiquen los tecnicismos del peritaje, que es un documento extenso que todavía no ha sido colgado en la web, que es lo que por transparencia han debido empezar haciendo los ministros y quien está llevando la batuta de este proceso, que es Pulgar Vidal, ¿no? Porque no vaya a ser que la demora en colgarlo, porque ya fue entregado y los peritos acabaron con su trabajo, no signifique la posibilidad de negociar con los peritos algunas comas, algunos puntos, algunos sinónimos para evitar algunas complicaciones legales y políticas, ¿no? Eso no estaría nada bien, ni para los peritos, ni para el gobierno, ni para los cajamarquinos, ni para todos los peruanos que hemos costeado el peritaje con nuestra plata. Bueno, luego de una pausa hablaremos con nuestro invitado Jaime Antezana del tema del narcotráfico. No podemos desaprovechar el suceso que ha remecido el país, la liberación de los rehenes, de trabajadores del consorcio Camisea, para hablar del gran enemigo principal que es el narcotráfico. Hacemos una pausa.
Este y todos los lunes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. A las 8, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. A las 9, Pague con Sencillo, Economía para Mulas, con David Rivera. Y a las 10, un programa con igualdad de géneros, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Y solo por Mula TV. Este y todos los martes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, El Mundo de las Tablas, sala llena con Eduardo Adriancel. A las 8, Internet en la actualidad, en código abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. A las 9, Coyuntura y Sociedad, en Cuéntame Otra con Fernando Vivas. Y a las 10, La lucha por la diversidad sexual, conducta impropia con Gio Infante. Y solo por Mula TV. Este y todos los jueves, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, el movimiento musical Underground, en El Vicio con Oscar Soto. A las 8, un programa de programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. A las 9, una mirada alucinante de la realidad. Después de todo, con Pedro Salinas. Y a las 10, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Y solo por Mula TV. Este y todos los viernes, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. A las 7, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Olivia. A las 8, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. A las 9, un repaso a la semana en Pasando Revista, con José Alejandro Godoy. Y a las 10, nuestro programa deportivo Competencia, con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Soy Fernando Vivas, estamos de vuelta en Cuéntame Otra y como les dije, estamos con Jaime Antezana, que es un experto en temas de narcotráfico, investigador, consultor de entidades privadas y filósofo, me acabo de enterar, así que le darás una reflexión moral también al tema del narcotráfico. Y subrayo, y ya he mencionado 3 veces la palabra narcotráfico porque siento, y te he oído en otras entrevistas, que hablar de terrorismo es ayudar a invisibilizar el tema del narcotráfico. Entonces no le hagamos ese favor y aprovechemos lo que ha sucedido en la zona de Camisea para ver algunos indicadores que tú conoces bien de cómo está avanzando el narcotráfico en el país. El país crece y el narcotráfico crece con el país y de pronto más que nuestro promedio de crecimiento. ¿Podrías hacer ese cálculo? A ver, primero, que el narcotráfico está en el tercer ciclo de su historia en el Perú. El primer ciclo arranca en mediados de la década del 40, ¿no? Y se extiende hacia finales de los 70. Ese es el periodo de crecimiento, de la primera vez en que existe un excedente de coca que no va al consumo tradicional, sino que es para el procesamiento. Es la época de la pichicata, que ahora la podemos evocar hasta con nostalgia. Esa es la época de la pichicata, de la bruta, ¿no? El segundo ciclo arranca en los 80, ya hay un crecimiento explosivo, ¿no? Ahí sí tenemos cifras. Ahí es donde ya podemos usar lo narco como prefijo de narcoestado, narcocorrupción. Por primera vez ahí sí podemos hablar ya de narcotráfico como un prefijo que se le puede añadir a varios aspectos de la vida social del Perú. El Perú llegó al año 92 a tener 129.000 hectáreas de hoja de coca. No sabemos cuánto de PVC, pero era evidente que era una cantidad formidable de PVC, ¿no? ¿Y dónde señalas la frontera temporal de ese ciclo? Hasta el año 95. Todo ese periodo está bajo la impronta de los cárteles colombianos.
El cártel de Cali y Medellín se dividieron áreas de producción de hoja de coca, no colisionaron entre sí y fueron quienes exportaban la pasta peruana en ese puente que se configuró entre Perú y Colombia, lo llevaban a la CG Selva colombiana y ellos lo refinaban para posteriormente incorporarlo al principal mercado de aquel entonces del consumo, que era los Estados Unidos. Claro, tenemos un personaje por ahí que quiere hacer su relato, que es Vaticano, pues, ¿no? Que Claro. le van a dedicar pronto una miniserie. Él se inscribe en esa etapa, ese periodo. en el segundo ciclo. A ese ciclo se le llamó el boom de la coca, ¿no? Ese es el boom de la coca. No había o no hay otro nombre que ponerle. La coca se extendió por todo el Guayaga, tanto el Alto, el Guayaga Central, el Bajo Guayaga, el Valle del Río Apurímac, todavía no incluía parte del N, ¿no? Las cuencas de la Libertad, ¿no? Las cuencas que están ubicadas en Y en esta Pacás. nueva fase, este nuevo ciclo que empieza en el 95, ¿cuáles son las diferencias? No, el 95 es el quiebre de este segundo ciclo. Cae el precio de la hoja de coca, ¿no? Por dos factores básicamente. El primero es que se tiraron 111 avionetas, ¿no? Interdicción aérea con apoyo de los Estados Unidos. El Perú tenía que cumplir con sus relaciones bilaterales con los Estados Unidos. Ya había caído Guzmán, ¿no? Ya Sendero estaba derrotado, ¿no? Y entonces empieza la interdicción aérea. Quiebra el puente aéreo, ¿no? Eleva los costos a los colombianos, tienen que irse fuera de las cuencas, ¿no? Y lo que ocurre es un segundo fenómeno, que los cárteles colombianos habían empezado a experimentar desde el año 80 y 85 los cultivos de coca en su propia tierra. Y ya tenían al año 85 alrededor de 25.000 hectáreas en Colombia. Entonces deciden trasladar los cultivos de Perú a Colombia, ¿no? Y por eso es que ocurre entre el año 95 hasta el año 99 un descenso estrepitoso, una caída vertical de 129.000 hectáreas a 87.000 o 88.000. Claro, pero las 88.000 hectáreas producen más. No, todavía no. Estamos hablando de la caída. Ya. Cuando se contrae el narcotráfico. Aquí, con esas 38.000, en realidad, gran parte de esas 38.000 eran fotos, porque eran coca empurmada, coca abandonada. Debe haber quedado muy poca coca para pasta básica de cocaína, para el consumo interno, para el consumo argentino que empezaba, para algo del consumo brasileño y para trasladarlo hacia Ecuador, que también empezaba el consumo. Entonces, el Perú queda sin narcotráfico o con un narcotráfico mínimo, ¿no? El tercer ciclo va a arrancar el año 2000 hacia adelante. Pero en términos prácticos, estoy hablando estadísticamente del 2000, pero en términos prácticos va a arrancar el año finales del 98. Yo estuve en el Valle del Río Apurímac desde el año 95, 98, 99 y vi cómo empezaron a aparecer los nuevos cultivos de este tercer ciclo que hablamos de la historia del narcotráfico. No solo en el Valle del Río Apurímac, sino en el Alto Guayaga también empezaban nuevamente a crecer los cultivos de coca, ¿no? Y se fue extendiendo así ampliamente al Ahora, Cusco. pero interesante es cómo el narcotráfico acompaña otros procesos de la historia nacional, ¿no? Porque más o menos entra en recesión paralelo a la economía, ¿no? Y luego en el 2000 entra en una transición hacia otra forma de Creo que penetración de la política. es una coincidencia, pero lo que yo veo es lo siguiente. ¿Cuáles son los rasgos de esta nueva etapa? ¿No? Los rasgos centrales. Uno, un crecimiento sostenido de los cultivos de coca. Hemos pasado de 38.000 a 61.000. Y con crecimiento de la productividad. Hay A técnicas eso voy para a que ir. cada A eso voy a renda ir. más. Lo primero que quiero señalar es el incremento normal que hay de las hectáreas de cultivo de coca. 61.200, que es la cifra del año 2010. Todavía no tenemos la cifra del año 2011. Lo que evidentemente más ha crecido es la productividad. En el BRAE, la productividad es de 3.2 por 2 toneladas métricas por hectárea. Es decir, es una producción industrial, tecnificada. Lo que ocurrió en realidad es un cambio de patrón de producción, de un patrón de producción tradicional, ecológico, por llamarlo de alguna manera, pasamos a uno tecnificado, moderno,
¿no? La cantidad de agroquímicos, el uso de tecnología, de surcos, distancias y el propio uso del agua dieron un cambio entonces muy importante en el tema de la productividad. El promedio nacional de productividad no es igual en todo el Perú. Estamos hablando más o menos ahora de 2.5% toneladas. O sea, en el BRAE es más productivo que en otros lados. Es la zona en el que la productividad ha crecido más que en otros sitios. Alto Guayaga está en 2.8%, o sea, de toneladas por hectárea. Pero el promedio nacional es de 2.2, ¿no?, toneladas métricas por hectárea. Ese es el promedio. ¿Por qué? Porque hay un proceso desigual. Las nuevas zonas, ¿no?, de Puno, de Loreto, de Madre de Dios, de Pasco, están en un ritmo distinto, pero este es un proceso transversal, ¿no?, que en algún momento va a cubrir toda la producción de hoja de coca del Perú. ¿Y qué otros rasgos caracterizan este nuevo ciclo? La droga, ¿por dónde sale? Se presume que más por los puertos, que ya no sale por la vía aérea tanto como antes. Sí, el cambio es de que los cárteles colombianos privilegiaron la vía aérea, ¿no?, el puente aéreo, y esa era la vía más importante que adoptaron. Había otras formas de sacar la droga, pero la vía aérea en realidad fue preeminente. A eso lo sustituyó lo que yo llamo la ruralización de las rutas de la droga. Entonces, los caminos de herradura, que no son trochas carrozables, que no son carreteras, sino son caminos de herradura que hay siempre entre el pie de monte andino y las Andes. Esas rutas se convirtieron desde el año 99 en la ruta preferente de los narcotráficos. Ahora, digamos, hay mucha coca como hormigueando por todo el país, sí, hacia la costa. Desde el valle del río Purímac hay mochileros que hacia salen la costa o también hacia Brasil primero salen hacia el entorno andino del BRAE. Sale hacia Bancay, hacia Andahuaylas, sale hacia Quillabamba, sale hacia Huanta, ¿no?, sale a la zona de Acobamba, Churcampa, ¿no?, sale hacia esas zonas primero. Los mochileros cumplen esa función hasta esas zonas. Llamémosle así el escenario andino de ciudades intermedias y algunas capitales de región. Igual del Alto Guayaga, sale a Tingo María, sale a Huánuco, pero también sale por la parte de atrás del Valle del Monzón, ya de eso sale hacia Carhuaz, Huaraz, sale a Chimbote, ¿no? Entonces, ruraliza las rutas. Y dentro de la ruralización se encuentra también el uso mayor de la vía fluvial, ¿no?, los ríos. Entonces, ya no tenemos un narcotráfico que se mueve por el aire, sino por tierra, donde no existe Estado, donde no existe policía, ¿no?, y donde es mucho más fácil corromper a los policías. Ese es el segundo cambio que se produce en esta nueva etapa del narcotráfico. Entonces también en la forma de penetración de la sociedad formal también hay cambios. Hay mayor sagacidad para penetrar, por ejemplo, el Congreso. Hay narcocongresistas, los narcos financian campañas políticas, buscan nuevas formas de corromper a las fuerzas del orden. Allí también tú notas cambios que explican que ahora hay una gran penetración de la coca sin la violencia mexicana. Eso significa que están haciendo su trabajo de una forma pacífica, que no permite que se les... Voy a aludir a lo que señalas, pero antes quiero señalar uno de los cambios centrales que va a explicar los narcocandidatos. Es el tema de la cocaína. Mira, el Perú, el año 2000, tenía una producción de 141 toneladas métricas de cocaína. El año 2010, 330 toneladas. Pero hoy se ha puesto en revisión los factores de conversión. Los factores de conversión que se han utilizado es de 375 kilos de hoja de coca por kilo de clorhidrato de cocaína. Un estudio de Macrocónsul en el que yo participé revelaba que no era 375 sino 313. Los estudios que Naciones Unidas han encargado señalan que son 220 o 280. Es decir, que la productividad de la cocaína también ha sido un fenómeno que ha acompañado a lo largo de los últimos 11 a 12 años, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál es la cifra del año 2011? Yo creo que podemos fácilmente llegar a 400 toneladas. Por los factores de conversión han cambiado. El narcotráfico usa al máximo. 400 toneladas por hectárea.
No, por la producción global. la producción global. La producción global. Es decir, que hemos desplazado a Colombia, que tenía la preeminencia, el predominio de los últimos 30 años de ser refinador y de ser productor de cocaína. Entonces, ahí hay un salto tecnológico fundamental. Y esto lo hace el narcotráfico nacional. Es decir, el refinamiento de cocaína que antes lo hacían los colombianos, ahora lo hacen firmas intermedias, es decir, firmas regionales y firmas nacionales, ¿no? El narcotráfico nacional ahora es más orgánico. Se ha nacionalizado todo el ciclo de la producción de cocaína. Ese es el fenómeno. Entonces, frente a estos cambios hay tres elementos centrales que caracterizan hoy al narcotráfico. Uno es una narcoguerra en curso. Esta narcoguerra arranca el año 2005, cuando las columnas armadas de Artemio intentaron emboscar a 3 helicópteros en Alto Huamuco que daban soporte a la erradicación y a la destrucción de pozos de maceración. Artemio, tú lo ves como un oficial del narcotráfico, simplemente. Yo lo veo Prefieres como el jefe de una MIPE del narcotráfico. Y es una conversión total al narcotráfico. Él se reconvirtió después del año 99. El 2001 pasó a ser parte del narcotráfico. Usaba el discurso de la solución política, pero en realidad y era... los Quispe Palomino con mayor razón. Los todavía. Quispe Palomino con mayor razón, porque y sobre ellos... todo con el reciente descubrimiento de este clan Gutiérrez, ¿no? Por supuesto, los Quispe Palomino tienen una historia previa. Víctor Quispe Palomino, el año 86, trabajaba para un narcotraficante llamado La Loba. Y este narcotraficante le abastecía a los cárteles colombianos. Y jugaban pelota con el Rojo, con el Médico, que eran jefes de caletas colombianas. Y a los hermanos Quispe Palomino le llamaban los gatos en Selva de Oro. O sea, ya era narcotraficante. Claro, el terrorismo es un fenómeno distractivo para ellos. Él era antes narcotraficante. ¿Qué pasa entonces? Cuando ellos cuando digo echan, quiere decir que traicionan a Feliciano. Hacen lo posible a través de Jorge Quispe Palomino y su hermana Melania Quispe Palomino de entregarlo a Feliciano, a las fuerzas del orden. O sea, hacen toda una acción de felonía, de traición hacia Feliciano. ¿Para qué? Para sacárselo del camino. Feliciano era un hombre, un asesino, mataba todo lo que se movía, violaba a las mujeres, era un hombre sumamente autoritario, pero nunca había permitir que esas columnas armadas se metan a la droga. Podrían proteger algo, pero nada más, nunca se iban a meter a la droga. Con Víctor, cuando cae entonces Feliciano, el 14 de julio del año 99, Víctor Quispe Palomino toma el control de esta facción, de este remanente. Hasta ahí se puede llamar remanente. Hoy ya no es remanente. Desde esa fecha, esta organización se va cada vez en un proceso de sumersión en el narcotráfico. De la mano de Víctor Quispe Palomino. Empiezan a tener sus propias pozas de maceración, sus propias hectáreas de cultivo de hoja de coca. Al año 2007 tenían 135 hectáreas de coca como partido, así se suelen llamar ellos, ¿no? Empiezan a tener compra y venta de droga, es decir, ellos compran a otros poseros, a otros narcotraficantes, 500, 800 kilos, y ellos como columna armada lo transportan por los caminos de herradura para vendérselo a la firma intermediaria que hay en las ciudades intermedias o en las capitales nuevas de la región como Abancay o Andahuaylas, ¿no? Entonces ellos empiezan a sustituir a otros en este negocio, ¿no? Entonces esta organización se transforma en una firma del narcotráfico hacia el año 84. Ese es exactamente el año en que se convierte en narcotráfico. Bueno, Jaime, hacemos una pausa y luego de esta rápida historia del narcotráfico muy comprensiva, ya volvemos en el siguiente bloque hablando de las estrategias para enfrentarlo, ¿no? Desde el Estado y desde la sociedad. Hacemos una pausa. De lunes a viernes a las 7 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, una mirada al arte, a través de Ventana Cultural con Gonzalo Tello. Los martes, El Mundo de las Tablas, en Sala Llena con Eduardo Adrensen. Los miércoles, El Mundo Culinario en Provocarte,
con Teresina Muñoz Nájar, Rosario Elías y María Elena Cornejo. Los jueves, el movimiento musical underground, en El Vicio con Oscar Soto. Los viernes, lo mejor de la salsa, en Oye lo que te conviene con Eduardo Livia. Y solo por Mula TV. De lunes a viernes a las 8 de la noche, conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en internet. Los lunes, un repaso a la semana en Pasando Revista con José Alejandro Godoy. Los martes, Internet en la actualidad. Código Abierto con Jorge Bocio y Rolando Toledo. Los miércoles, los chismes del mundo del espectáculo y la farándula. En Entrometida, con Patricia Salinas y Maritza Chino. Los jueves, un programa sobre programación, es Web Inc. con Antonio Ognio y Germán Martínez. Los viernes, amenas conversaciones con los más variados invitados, conversando con Manuel Escorza. Y solo por Mula TV. Soy Fernando Vivas y estamos de vuelta en Cuéntame Otra con Jaime Antesana. Jaime, habías hecho una comprensiva historia del narcotráfico, de las 3 fases, y estabas concluyendo esta parte para luego hablar ya de la estrategia para combatirlo, con 3 rasgos que marcan esta nueva fase del narcotráfico que vimos desde el 2000. El narcotráfico actual se caracteriza por 3 grandes procesos y rasgos. El primero es, hemos ingresado al boom de la cocaína. La cifra está demostrada, podemos tener fácilmente 400 toneladas de producción el año 2011. ¿No? Hemos superado holgadamente a Colombia, ya. Segundo, es una narcoguerra en curso. Esta guerra empezó en el 2005 y ha continuado. Las acciones armadas que cometía Artemio en el Alto Guayaba eran para mí parte de esa nueva narcoguerra. No era la continuación del terrorismo, de la guerra popular. De ninguna manera, eran parte de esa narcoguerra. Atacaban zonas de erradicación, policías que controlaban drogas. Igual en el Valle Río Purímac. Los primeros ataques a policías, los 11 a 12 ataques eran por droga o por insumos químicos. Y los enfrentamientos con las Fuerzas Armadas eran porque las Fuerzas Armadas se metieron en su camino, que eran las rutas de la droga. Entonces, además porque los querían capturar y dar golpes. En suma tiene que ver entonces, estas acciones armadas tienen más que ver con la droga, con la cocaína, que con la toma del poder, ¿no? Entonces hay además enfrentamientos armados entre sicarios y policías en diversas áreas del Perú, en Tacna, en Pasco, en Puno, ¿no? En Madre de Dios. En Lima mismo no estamos exentos de... No dejamos de ser un escenario de la guerra cuando hay sicarios que matan a... Así es, el sicariato... Esos ajustes de cuentas que de vez en cuando saltan las portadas. Los ajustes de cuentas son también otra expresión de esta narcoviolencia y de esta nueva guerra. El tercer rasgo es un narcopoder en ascenso. Tenemos en el Perú alrededor de 9 a 10 narcoalcaldes, ¿no? ¿Puedes mencionar alguno? La ciudad. Si menciono la ciudad ya... mejor menciono bueno, pero la región. El caso de Pucallpa. Podemos mencionar el caso de Pucallpa, que lo fue, no ahora. Mencionemos la región, Apurímac. Ya. Ahí hay narcoalcaldes, ¿no? Mencionemos Puno, hay narcoalcaldes. Uno por lo menos. Mencionemos Junín, es una de sus provincias, hay narcoalcaldes, ¿no? ¿Y con Lima, con investigaciones en curso? No, ninguno. En este país no se investiga nada. Por lo menos no sabes si la Dirandro los está chequeando. ¿Algún sabueso de la Dirandro puede Ojalá ser? que lo haga. Ojalá. No, es que no se ha hecho. El propio ex ministro del Interior dijo... El propio ex ministro del Interior dijo una vez, no se está investigando a nadie en la ¿Cuál campaña. ex ministro? ¿Uno que es congresista ahora? No, uno que tiene bigotes y que sale a hablar ahora últimamente, ¿no? Y que no combatió el narcotráfico. Octavio Salazar. No, me refiero a uno de bigotes y que fue jefe anteriormente de la... Hidalgo. Bueno, no voy a decir su apellido. No luchó contra el narcotráfico. Bueno, entonces tenemos un narcopoder, tenemos narcocongresistas. Hay por lo menos 2
Que es cuestión de investigar los aportes de su campaña. Así ¿no? es. Nadie ha financiado, perdón, nadie ha investigado el financiamiento de las campañas. Pero hay algo que se puede hacer con el Congreso, no solo investigar el financiamiento de las campañas, sino ver quiénes han trabado, quiénes han votado para que se vea lo que falta a la legislación de lavado de activos. Bueno, hasta ahora no aparece nada en temas normativos para la lucha antidrogas. Se hablaba de que había que mejorar la ley de pérdida de dominio, hasta ahora ni lo toman. Eso puede ser ya. Eso? Yo creo que eso es algo que se está arrastrando. Realmente es espectacular. O sea, eso se dijo en la campaña electoral, que se iba a mejorar la ley de pérdida de dominio y hasta ahora no. No tenemos ley de pérdida de dominio, en realidad no se aplica. No hay nadie que esté incurso dentro de esa ley. Ese es el tema. Que es una ley, para explicarle a los televidentes muleros, que es una ley que facilita la investigación de lavado de activos cuando se descubre que algún empresario tiene pues empresas o activos que no los hace funcionar como una empresa formal, normal, ¿no? Entonces, cuando tiene signos exteriores de riqueza que no corresponde. Claro, y que sería una ley que permite no solo investigar, sino expropiar y tomar y embargar esos bienes. Embargarlos, ¿no? Tomar esos bienes, ponerlos, que él quede sin nada de su. Entonces algunos congresistas adujeron que esa ley podía poner en perjuicio de la propiedad privada de empresarios formales. Bueno, lo que todo el mundo dijo sanamente es que hay que mejorarla. Hasta ahora no lo mejoran, ya estamos cerca de un año del gobierno y nadie lo mejora. Nadie dice que hay que, por ejemplo, darle autonomía a la unidad de inteligencia financiera. Así que están como está, que nos da reportes anuales de transacciones sospechosas. ¿Qué nos sirve si no va a haber investigación de oficio? ¿De qué nos sirve? Y podemos sospechar, sin ser muy sabuesos, que el boom de la construcción es un gran lavado de activos, que el boom de la educación universitaria, tantas universidades del país, o sea, se está lavando activos en varias del narcotráfico en universidades. En varias universidades se está lavando activos. ¿Te animas a decir un nombre de universidad? No, porque ya todo el mundo lo sabe. Hay varias universidades que vienen del norte y que son universidades que son de lavado de activos. Equipos de fútbol que están siendo lavados de activos. 3 están en el descentralizado. Entonces, equipos de fútbol a nivel local, en regiones, también están siendo de lavado de activos. Acá tenemos hay muchos Pablos Escobares que tienen su equipo, tienen sus empresas y buscan tener poder político. Y que han invertido en la campaña de un congresista. O de un alcalde. Y muchos de ellos tienen sus congresistas que les han y tenemos un problema político serio, porque la segunda fuerza política del país, que es la bancada más grande después de la nacionalista, no los estoy acusando, por supuesto, al fujimorismo, no los estoy acusando para nada de estar coludidos con el narcotráfico. El problema es que tienen un discurso en que para ellos, pues la épica de su líder, Fujimori, fue que venció al terrorismo. Entonces siguen ahora hablando de terrorismo, y no involucran al narcotráfico en su discurso, y eso es un serio problema. No solo eso, lo más grave es que el día de hoy he leído que Keiko dice: el terrorismo se está reorganizando y nos vuelve a poner en jaque. ¿No se han dado cuenta de que está el Movadef? Ese es el senderismo histórico. Ahí está el 95% de los senderistas que mataron, que destruyeron, ¿no? que aterrorizaron al Perú. Ese es el senderismo. Que ellos lo derrotaron el año 92. Con todo lo repelente que nos pueda parecer, esa es menos amenaza que el narcotráfico. Pero entonces, por supuesto, el fujimorismo tiene que corregir su discurso. Ojalá. No entienden que este grupo de Víctor Quispe Palomino ya no pertenece a Sendero Luminoso. No tiene nada que ver con Sendero Luminoso, ¿no? Y es una banda armada convertida en una firma del narcotráfico. O sea, es que ahí tenemos un serio problema, porque para ellos reconocer eso es eliminar pues el gran logro del fujimorismo. Y por otro lado, habría que reconocer también que Montesinos trabajó para la existencia de un narcoestado, ¿no? Así es cierto. El parte del fujimorismo
está vinculado. Parte de ese tercer ciclo que tú hablas se cocinó con el segundo ciclo sí. Hay una hipótesis que yo tengo que hubo un narcoestado. Y mi hipótesis ahora es que estamos cerca a otro narcoestado. Estamos muy cerca al narcoestado. Si no, mira el caso Sánchez Paredes. Es un escándalo. El día de ayer salió la acusación fiscal de César Cataño, en el que le acusan y piden 35 años de cárcel para Cataño, el fiscal antidrogas de Tacna. Veamos ese caso, veamos. Ese podría ser un caso emblemático, como suelen decir en el Poder Judicial, para ahora hablar pues del combate contra el narcotráfico. El caso emblemático era Sánchez Paredes. Ese era el caso emblemático. Ahí hemos salido mal. Y esto es fuertes influencias en el poder. Una labor de la prensa también, lo digo como autocrítica, la prensa se está descuidando la investigación sobre el narcotráfico. Creo que con Ceballos se avanzó bastante, pero Sánchez Paredes también ha habido esfuerzos, pero se han soltado. Ahora es cierto que como es un clan con varios personajes, se ve más complicado que el caso Cataño, ¿no? El caso Cataño por lo menos sabemos que tuvo en su pasado un proceso por narcotráfico y fue hallado culpable. Así es. Y prescribió. O sea que no tenemos por qué andarnos con muchos rodeos para mencionar ese apellido, ¿no? No, ahí está la acusación. Lo acusan de lavado de activos por narcotráfico. Esa es la acusación fiscal. Vamos a ver cómo este segundo caso emblemático va a ser procesado por el Poder Judicial. Pero las presiones son al más alto nivel, porque el abogado es el ex asesor de Palacio. Roy Gates. ¿A quién te refieres a Roy Gates? ¿No? Quien era también abogado de los Sánchez Paredes. No vaya a ser que haya los indicios de una alianza del poder político con no chocar con los grandes. Claro, que ese es el problema, que los políticos en su pragmatismo para llegar al poder han establecido alianzas. Han asumido que para llegar al poder y para mantenerse en él tienen que llevarse bien con esos pequeños clanes, ¿no? Pequeños clanes, no son pequeños, poderosos clanes, son poderosos. Pequeños en número de cabezas, pero no poderosos. El clan Palomino es una firma mediana. Con toneladas de cocaína que lo sustentan, tiene razón. Entonces, no estamos estamos acercándonos a un narcoestado. No veo voluntad. Yo le he escuchado al presidente de la República el día que fue a Quiteni decir terrorismo, ideologías insanas. O sea, le están dando a este grupo armado que vive de la droga, que además secuestra para negociar dinero, le está dando el nivel de un grupo ideológico, de un grupo terrorista. Tiene que corregir ese discurso y nos debe una declaración sobre la estrategia antidrogas. Y al respecto, y para terminar, el esquema en el que De Vida diseña políticas públicas de lucha contra la droga y en realidad las que las ejecutan son distintos organismos del interior, ¿funciona? La señora Macías no está ahí perdida, la pobre, y no sabe qué hacer. De Vida debería ser el ente rector, debería tener rango de ministro. Estar con un asiento en el Consejo de Ministros. Claro, y tener el respaldo político directo, tanto del presidente como del presidente. O sea, hay que darle más poder y autonomía. Así es. Para que conduzca la política Y antinarcótica. no es esta señora la adecuada para ese... Yo creo que puede ser la señora adecuada. Puede ser. Todo depende de que tengas el apoyo político del más alto nivel. Haya la decisión política de este gobierno de decir el narcotráfico es hoy nuestra principal amenaza a la seguridad, a la gobernabilidad, al desarrollo. Eso es lo que se espera de Humala en estos días. Sí, yo espero que Humala diga eso, como lo decía en la campaña electoral. Que salgamos de lo de Conga y diga eso sobre el narcotráfico. Si no, ya vamos a tener las peores sospechas de que este gobierno, como otros, porque el de García tampoco hizo mucho. No hizo nada. Para llegar al poder ha establecido algunas alianzas que le están pesando mucho. Así es. Yo espero que se aplique una estrategia integral de lucha contra el narcotráfico que requiere 4 instrumentos. Control de los insumos químicos, que hasta ahora no se hacen casi nada. Segundo, investigación financiera, es decir, lucha contra el lavado de activos. Tercero, y que se destrabe en el Congreso erradicación
programas de desarrollo económico-social. No solo programas de desarrollo alternativo, sino programas de desarrollo económico-social. El aspecto armado se lo dejamos a las Fuerzas Armadas en el caso del BRAE, porque esa es su responsabilidad. Desde el año 2008 ellos están ahí, ¿no? Y están gastando más de 300 millones. Podemos presumir que están penetradas también por la narcocorrupción, sin duda. Es que este grupo armado es un grupo narco y tiene intereses, permea todas las instituciones, permea, porque trabaja para las firmas, y hay policías que protegen a las firmas, hay militares que protegen también a las firmas, en el propio Valle Río Apurímac. Si algún día me llaman, yo puedo decir quiénes son, ¿no? O sea, hay militares que estaban metidos también. Es una labor de toda la sociedad. Dejemos lo militar y policial a la fuerza del orden. No se trata de policializar ni militarizar, se trata de una política de Estado, multisectorial, con decisión política, con alguien encargado directamente por el presidente o por el propio presidente que lo pueda realizar. Si no, no vamos a ningún sitio. Muy bien, con esa conclusión, Jaime, muchas gracias por haber venido y hacemos una pausa. Conéctate a lamula.p para la mejor programación de la televisión en Internet. Los lunes, un programa con igualdad de género, en Barra de Mujeres con Coca Yáñez y Jenny Dador. Los martes, la lucha por la diversidad sexual, Conducta Impropia con Guido Infante. Los miércoles, los derechos humanos en el tapete, Lo Justo con Rocío Silva. Los jueves, conflictos regionales bajo la lupa, en El Arriero con Javier Torres. Los viernes, nuestro programa deportivo, Competencia con Diego Sarro. Y solo por Mula TV. Hola, soy Fernando Vivas y estamos en el último bloque de Cuéntame Otra. Hemos conversado con Jaime Antezana, que nos ha dado un panorama espeluznante de cómo hemos sido penetrados por el narcotráfico y que ya nos dejemos de tonterías de estar hablando del terrorismo. Vaya, podemos hablar del terrorismo como una tontería, pero es pecar de tontos estar hablando de la ideología senderista cuando el narcotráfico ha penetrado las instituciones más importantes. Hemos visto con Jaime cómo en el Congreso se ha trabado la reglamentación de leyes importantísimas como la de pérdida de dominio que permitirían investigar el lavado de activos y embargar los bienes de los narcotraficantes. Estamos viendo cómo el clan Sánchez Paredes, que tiene muchísimas investigaciones abiertas, está siendo absuelto de muchas, y cómo hay abogados importantes como Roy Gates, que no solo lo es de Paredes, sino es uno de los abogados de Cataño, que es otro caso emblemático, que se sabe, está documentado porque fue condenado, en el pasado tuvo un proceso por narcotráfico. Entonces no podemos quedarnos de brazos cruzados hablando de la ideología senderista cuando tenemos este panorama por allí. Y hay que hacerle un llamado al fujimorismo, confiando en que hay una mayoría de gente honesta en él, que abandone ese discurso de que el terrorismo es el logro, el combate contra el terrorismo fue el logro principal de su gobierno y que por lo tanto hay que seguir hablando de ello como que fuera lo central, descuidando la necesidad de combatir el narcotráfico. Ahí hay un problema fundamental. La segunda fuerza del país no prioriza al narcotráfico en su discurso político de lucha contra la corrupción. Y el presidente Humala, que tiene la sartén por el mango, nos debe una declaración urgente, importante, de
cuál va a ser la estrategia nacional contra el terrorismo, que pasa por a este organismo de vida que ha acabado como una especie de ONG desarmada, se convierta en el ente rector con la señora Macías, que ahora está perdida, o con otra persona que tenga asiento en el Consejo de Ministros y que tenga el presupuesto y la capacidad de decisión que ahora está siendo peloteada entre distintas instancias del Ministerio del Interior, donde también podemos presumir que en las fuerzas del orden hay una gran penetración del narcotráfico, que tal vez explique por qué los quispe palominos siguen haciendo operativos audaces en la zona del BRAE y en zonas cercanas al BRAE como la de Camisea recientemente. Bueno, con estos temas y esta gran historia del narcotráfico y del combate contra el narcotráfico, nos despedimos hasta el próximo martes a las 9 y los dejo con Giovanni Infante en Conducta Impropia.